Bienvenidos a esta serie de profecía, sola escritura, la Biblia y solo la Biblia es la única regla de fe y conducta del cristiano. Entramos en materia de profecía de inmediato con nuestro tema: ¿qué es un profeta? Es una persona divinamente escogida para este cargo. En las Escrituras, es uno que recibe comunicaciones de Dios y que transmite sus intenciones a su pueblo. Los profetas no profetizaron por su propia voluntad. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la palabra profeta es generalmente una traducción del término hebreo nabi. El término profeta, entonces, designa a un mensajero de Dios divinamente escogido. El equivalente griego del término hebreo nabi es profetes, del cual se deriva la palabra profeta. Otra manera de designar a las personas que tienen el don profético es con la palabra vidente, que es una traducción del hebreo roed o chotez. Los términos profeta y vidente se hallan íntimamente relacionados. La Escritura lo explica así. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. El pecado terminó la comunicación cara a cara entre Dios y los seres humanos. Dios no por eso terminó su intimidad con los seres humanos. En vez de ello, desarrolló otras formas de comunicarse. Comenzó a enviar sus mensajes de ánimo, amonestación y reproche a través de los profetas. Dios le impartió el don de profecía a la iglesia del Éxodo con el fin de organizar, instruir y guiar a su pueblo. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Por un profeta, Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Asimismo, como Dios usó a Moisés para organizar, instruir y guiar a la iglesia del Antiguo Testamento, así también usó el don profético en la iglesia del Nuevo Testamento. Veamos algunas funciones del don de profecía en el Nuevo Testamento. Ayudaban a fundar la iglesia. Efesios 2, 20 y 21. Edificados sobre el cimiento y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Los profetas iniciaron el esfuerzo misionero de la iglesia. Hechos 13, 1 y 2. Había entonces en la iglesia de Antioquía profetas y maestros: Bernabé y Simón llamado Níger, Lucio el Cireneo, Manaén, criado de Herodes el tetrarca, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Edificaban la iglesia. Primera de Corintios 14, 3 y 4. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y consolar. El que habla en otra lengua, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Unieron a la iglesia y la protegieron. Efesios 4, 13 y 14.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Amonestaban acerca de dificultades futuras. Hechos 11, 27 al 30. En esos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, movido por el Espíritu Santo, se levantó y dio a entender que vendría una gran hambre en toda la tierra, lo que sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos de Judea. Y así lo hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Confirmaron la fe en épocas de controversia. En ocasión del primer concilio de la Iglesia, el Espíritu Santo guió las deliberaciones hasta que se obtuvo una decisión acerca de un tema controvertido que tenía que ver con la salvación de los cristianos gentiles. Luego, y por mano de ciertos profetas, el Espíritu Santo confirmó a los creyentes en la verdadera doctrina. Una vez que la congregación hubo escuchado la decisión del concilio, Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Los profetas desempeñaron un papel vital, tanto en los tiempos del Antiguo como del Nuevo Testamento. Por lo tanto, no causa sorpresa descubrir la existencia de ese don entre los que participan del éxodo final, es decir, el escape desde el planeta Tierra, contaminado por el pecado, a la Canaán celestial. Este éxodo, que seguirá a la segunda venida, constituye el cumplimiento final y completo de Isaías 11:11. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. Muchos cristianos creen que el don de profecía cesó al fin de la era apostólica. No hay evidencia bíblica acerca de que Dios quitaría los dones espirituales que le concedió a la iglesia antes de que éstos hubiesen completado su propósito, el cual, según Pablo, consistía en llevar a la iglesia a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia revela la necesidad especial que tendría la iglesia de obtener conducción divina durante la crisis del tiempo del fin. ¿Confirma la Biblia la existencia de este don en el tiempo del fin? El libro de Apocalipsis es el más indicado para este tema. Juan vio a los santos fieles del tiempo del fin guardar los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? El mismo libro contesta la pregunta. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo: no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Si el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, entonces Juan vio al remanente de la mujer, la iglesia, fieles a los mandamientos y reteniendo el don de profecía en el tiempo del fin. Primera de Corintios 12:28. Así los puso Dios en la iglesia: primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Es lógico, si hay maestros, apóstoles, evangelistas, los que ayudan
y han permanecido hasta el día de hoy, ¿por qué sacar de la lista el don de profecía? La profecía de Joel 2, 28 al 32 dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Poco antes de la segunda venida de Cristo, Dios derramará su espíritu como lo hizo en el día del Pentecostés, solo que ahora será con más poder y gloria sobre todos sus hijos fieles y obedientes en la ancha faz de la tierra. Apocalipsis 18:1 lo dice. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Otra evidencia sobre el don de profecía en los días finales la encontramos en las palabras de Jesús, Mateo 24, 4 al 5 y el 11. Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. La primera señal mencionada por Jesús sobre el tiempo del fin está dirigida a los falsos profetas y Cristos. ¿Dejaría Dios al pequeño remanente del tiempo del fin sin verdaderos profetas en medio de falsos profetas? Jesús dijo en Lucas 16:16 que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. No estaba diciendo Jesús que este don había llegado a su final, sino que hasta ese tiempo solo se tenía como testimonio la ley y los profetas, incluyendo a Juan el Bautista. Hoy tenemos un testimonio más extenso, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Todo profeta moderno que pretenda tener este don debe regirse por la ley y los profetas. No debe contradecir el testimonio de las Escrituras, pues ningún profeta verdadero contradijo las Escrituras de sus consiervos que retienen el testimonio de Jesús. Si lo hace, entonces no le ha amanecido. Su supuesto profeta se mantiene en tinieblas. Estimado oyente, un profeta inspirado por Dios habla en su nombre anunciando sucesos futuros relacionados con el destino o la salvación del hombre. Tanto los profetas del Antiguo como del Nuevo Testamento ayudaron, edificaron, unieron, amonestaron y confirmaron la fe del pueblo de Dios. Continuaremos en el próximo audio para conocer las características que distinguen un verdadero profeta de Dios de uno falso. Gracias por tu atención.